Artículo 12. Ningún blanco, sin importar cuál sea su nacionalidad, pondrá su pie en esa nación a título de patrón o propietario y no podrá en el futuro adquirir ninguna propiedad. Ese artículo de la Carta Constitucional Haitiana de 1805 es una declaración de principios que encuentra su sentido en el lema Independencia o muerte, cuando Haití se convirtió en la primera república negra libre. Pues esa insolencia le costó 150 millones de francos en oro, hoy 21.700 millones de dólares para indemnizar a Francia. Sí, así como lo escuchan. Haití tardó más de un siglo en pagar su libertad en 1938, asediado desde hace 2 siglos por los imperios de España, Francia y Estados Unidos, por el Fondo Monetario Internacional, por la Iglesia Católica que no acepta su tradición africana, por las ONGs de derechos humanos que muchas hacen de la miseria su gran negocio, y las dictaduras anticomunistas de los Duvalier. ¿Se puede seguir diciendo que Haití es el país más pobre de América o que más han empobrecido y saqueado? Para 1742, Saint-Domingue, hoy Haití, producía más azúcar que todas las colonias inglesas juntas. ¿Es Haití la deuda pendiente de potencias occidentales? ¿Quién pagará esa deuda? Pongamos el punto en la I. 1910. Gobierno de Antoine Simon. El National City Bank de Nueva York presiona al gobierno estadounidense de Woodrow Wilson para hacerse con el control de la aduana de Haití, principal fuente de ingresos de ese país del Caribe. El Citibank adquiere importantes acciones del Banco de la República de Haití, que además funge como tesorería de la nación. Esta ofensiva financiera viene acompañada de una concesión para construir una línea ferroviaria mediante el contrato McDonald, conocido como el contrato de la vergüenza. 1912, la Haitian American Sugar Company, HASCO, comienza a explotar más de 24.000 leguas en territorio haitiano. Los hilos de todas las transacciones son movidos por el ya referido Citibank. La práctica no solo arrasa con los bosques, sino que conduce a la migración por hambre de unos 400.000 campesinos despojados de sus tierras y cultivos. En 1915, los estadounidenses se fijaron 3 objetivos en Haití: el control de las aduanas y de las finanzas, el de la economía y el desarme de la población que permanecía armada. 1916. Constantin Mayrard, ministro del Interior, protesta por la abolición del ejército, que es sustituido por una gendarmería nacional bajo el exclusivo control de fuerzas de ocupación estadounidense. 1919. Asesinato de Charlemagne Peralt, máximo líder y símbolo de la resistencia, quien como miles de haitianos fue obligado a trabajar en condiciones de esclavitud en la línea del ferrocarril. La plantación extensiva de sisal y otros productos de interés para consorcios estadounidenses. 1938. Finaliza la ocupación y Roger L. Farham, su artífice y vicepresidente del National City Bank y del Banco Nacional de Haití, confesaría: por lo que yo sé, nada nunca fue hecho para la rehabilitación económica del país. La creación de escuelas en general, el desarrollo de la agricultura o el desarrollo de la capacidad del pueblo haitiano para el autogobierno. Haití ya había pagado unos 6 millones en adelante de su deuda, producto de las inversiones conceptuales, prestando dinero a Wall Street, mientras las compañías fruteras recibían concesiones de unas 100.000 hectáreas. 1957. En los primeros 4 años de la dictadura Duvalier, el entreguismo estaba a la orden del día. La Reynolds American Mining Company, con el monopolio de la extracción de bauxita de Haití, pagó solo un 7% de sus ganancias al Estado haitiano. 1979 y 1982. Campesinos abandonaron los pueblos. De allí, el déficit en infraestructura que conoce Haití desde 1980. Lo primero que hay que subrayar es que Haití surgió como nación en el siglo XIX en un contexto internacional adverso. Haití era una amenaza para los países propietarios de esclavos o países que mantenían su economía a partir de la explotación esclavista.
Pues Haití fue obligado como país para ser aceptado en el concierto de las naciones y especialmente para ser aceptado por Francia, a quien venció. Fue obligado a pagar lo que se llama la deuda de la independencia, lo cual pudiera ser una carga para cualquier otro país del mundo, un país naciente. Pero en el caso de Haití, aún más, porque se trataba de un país con un nuevo liderazgo, y un liderazgo inexperimentado, tanto en el plano, digamos, administrativo, como en el plano de la diplomacia internacional, de las relaciones internacionales. Así que la deuda original fue una carga para el país que aún pesa y que en gran parte explica ese empobrecimiento que tenemos. Nosotros pues sabemos que durante la ocupación de los Estados Unidos al territorio haitiano en el 1915 se llevaron las reservas de oro, se llevaron, digamos, gran parte de lo que era en esa época los depósitos económicos financieros de la nación. ¿Quién debe a quién? Es una pregunta muy popular en toda América Latina cuando se habla de la deuda externa. Y naturalmente los Estados Unidos, pues sobre esos elementos históricos, deben a Haití. No se podría determinar el monto, pero existe una deuda de los Estados Unidos hacia Haití, evidentemente por toda la explotación de las riquezas naturales, por lo que ha sido en momentos determinados del caminar de nuestras relaciones, lo que ha sido en momentos dados el saqueo de nuestras riquezas. Para 1910, la Casa Blanca impuso al presidente Antoine Simon un crédito de la Casa de Spear & Company y del National City Bank, así como el llamado contrato McDonald, mediante los cuales el gobierno de Haití perdió su soberanía financiera y autorizó la penetración en su economía de diversos monopolios estadounidenses. Pues, aunque Haití se vio obligada a pedir dinero prestado a bancos franceses y americanos para pagar reparaciones a Francia, Haití figura más como un acreedor que como un deudor, y la historia la absolvió. ¿Por qué los Estados Unidos deben miles de millones a Haití? Interrogante que responde el profesor de Derecho Bill Quigley. Durante 19 años los Estados Unidos controlaron las aduanas de Haití, cobraron los impuestos y controlaron numerosas instituciones gubernamentales. ¿Cuántos miles de millones fueron desviados por los Estados Unidos? Otra cuenta, en 2002, los Estados Unidos congelaron cientos de millones de dólares en préstamos a Haití, que iban a ser utilizados para carreteras, educación y otros proyectos públicos. Se suma que durante años, empresas con sede en los Estados Unidos se han aliado con la élite haitiana para abrir maquilas en las que se hacinan decenas de miles de haitianos que ganan menos de $2 al día. Colin Powell, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, explicó el modo como él ve la política exterior, apelando a la regla Pottery Barn, es decir, si lo rompes, es tuyo. Y la Casa Blanca, gestión tras gestión, ha trabajado arduamente durante 200 años para romper Haití. Tras el golpe de Estado a Jean Bertrand Aristide, la ONU envió la misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH, que fue catalogada por intelectuales, movimientos sociales y sectores políticos como una invasión que violó los derechos humanos del pueblo haitiano. Niñas y mujeres fueron violadas por soldados. También fue introducido el cólera luego que militares de Nepal lanzaran sus excrementos a un río, principal fuente de agua para los haitianos. Miles y miles murieron y aún se registran casos focalizados. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos declararon su independencia
cuando eran una nación con 650.000 esclavos que siguieron siendo esclavos y en su primera constitución establecieron que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Y si a cualquier enciclopedia pregunta a usted cuál fue el primer país que abolió la esclavitud, recibirá siempre la misma respuesta: Inglaterra. Pero el primer país que abolió la esclavitud no fue Inglaterra, sino Haití, que todavía sigue expiando el pecado de aquella dignidad. El pueblo haitiano hizo una revolución antiesclavista, anticolonialista, antirracista en el 1804, y la respuesta de los imperios fue aislar esa experiencia para que no contamine otros espacios del sistema planetario. Y también se ha articulado una agresión en contra de esa revolución, y un elemento clave de esa agresión fue la deuda, lo que llamaron la deuda de independencia, cuando, a pesar que ganamos al imperio francés militarmente, tuvimos que pagar 150 millones de francos oro. Así que se hizo una reinserción violenta de la economía haitiana dentro del sistema mundial para anular los efectos de la gran revolución de 1804. Durante todo el siglo XIX es una lucha entre sectores de la clase dominante y el pueblo haitiano para poder definir un proyecto de nación y un Estado que se opone a esa nación, que se opone a ese proyecto libertario y de emancipación. Y eso fue todavía empeorado con la ocupación militar de Estados Unidos, que transformó la sociedad haitiana hacia una neocolonia de Estados Unidos, donde todos los espacios estratégicos de decisión están en Washington, están en el Departamento de Estado. Así que se transformó totalmente el sistema político haitiano para excluir a las masas, excluir a los sectores populares y ejercer un control directo de la nación a través de políticas totalmente definidas desde afuera. Es un país, pero ignorado por la prensa internacional. Hablan de Haití nada más cuando hay un desastre o cuando hay, por ejemplo, el terremoto, un huracán, una matanza, hablan de Haití, si no, no absolutamente nada. Por eso a nosotros nos causa risa cuando habla el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, en contra del gobierno de Venezuela que mata gente, etc. Cuando Luis Almagro fue ministro de Relaciones Exteriores del Frente Amplio durante el gobierno de Mujica, en 2 o 3 oportunidades hemos ido al Uruguay a hablar con ellos para pedir el retiro de las tropas. En ningún momento se mostró preocupado por las miles de muertos causados, por las miles de muertes causadas en Haití por la epidemia del cólera, sin contar las otras cosas, violaciones sexuales, por ejemplo. 114 soldados de Sri Lanka, miembros de la MINUSTA, de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, fueron reconocidos culpables por haber violado a niñas haitianas de 12 años. Hay más de 10.000 haitianos muertos por la epidemia de cólera, epidemia desatada por las tropas de las Naciones Unidas, sobre todo las nepalíes, y hay más de 800.000 personas infectadas. Hace algunos días no más un informe de las Naciones Unidas dio cuenta que cada hora 2 niños haitianos de menos de 5 años mueren por falta de agua potable. Hay un elemento que es necesario tocarlo cuando se habla del manejo de los fondos de cooperación internacional. Y es muy lamentable señalar ese punto, y es el punto de la corrupción administrativa. Si somos el país desde más de un siglo, por los datos, las estadísticas que hay, Haití es el país más pobre de toda América. Haití también ha estado ocupando los primeros lugares como país más corrupto, donde hay
una corrupción galopante y que afecta de manera profunda el manejo idóneo para que los dineros estatales lleguen a los sectores más vulnerables de la población. Esto tiene que ver con falta de responsabilidad estatal, clientelismo político y, obviamente, personas inescrupulosas que están en puestos de dirección del Estado. Por un lado está esta realidad, por otro lado está efectivamente la creación y la multiplicación de ONGs locales, pero también la participación protagónica de algunas ONGs internacionales. Podemos recordar que de esas ONGs, algunas que tienen prestigio internacional, han sido cuestionados después del terremoto de enero del 2010 en Haití. Y una de esas ONGs cuestionado ha sido la Cruz Roja de los Estados Unidos. Por eso, sobre este punto, hay que subrayar, uno, el problema de la corrupción que afecta a nuestro país, y dos, el descontrol que hay en las actividades de las ONGs, tanto internacionales como locales. El gobierno de Haití tiene que demostrar voluntad política en resolver ese problema para preservar los dineros del Estado y que esos recursos vayan a través de políticas públicas a la población haitiana. Tal como sabemos, Haití ha jugado un papel importante, protagónico para toda América Latina en cuanto a la ruptura con el esclavismo, con el esclavagismo, con el sistema esclavista. Y el hecho de que Haití, un país de antiguos esclavos, se haya transformado en un país libre, en una república, digamos, al principio soberana, esto ha motivado, eso sencillamente ha sido un elemento motivador, además de la ayuda directa aportada por Haití, especialmente por Alexandre Pétion. A pesar de todo esto, yo diría que Haití o la contribución que hemos hecho no ha sido valorizada en toda su dimensión. Y si hablamos de esto, pues estaríamos hablando de una deuda que tiene la comunidad internacional frente a Haití, por esas contribuciones muy puntuales, muy específicas. Pero Haití también, para no ser un país de ingratos, Haití también debe reconocer que en algunos momentos países de la comunidad internacional, y ahí no estoy hablando de tan solo los organismos multilaterales, sino hay países que en el marco de las relaciones bilaterales que tienen con Haití, frente a los cuales los haitianos debemos de entender que debemos de ser no ingratos. Y podemos tomar, por ejemplo, a Cuba, que a través de la cooperación, Cuba ha desarrollado programas de salud en Haití. Podemos citar a Venezuela, que también a través de los fondos Petrocaribe, a través de diversos programas de cooperación, ha ayudado a Haití. La República Dominicana, que es el país vecino, ha sido el primer país en responder al llamado, y ni siquiera esperó algún llamado desde Haití, sino la República Dominicana llegó de manera espontánea después del terremoto de 2010.
Así que entiendo que Haití debe de tener a esos países, debe tener a esos pueblos en un lugar muy especial, y podríamos decir que vemos eso como deudas morales que tenemos frente a esos países hermanos, entre otros países que también han siempre estado presentes acompañando a Haití en su proceso de desarrollo. Hay una gran deuda acumulada con Haití desde la época de la esclavitud, pasando por las víctimas y desaparecidos de las dictaduras de los Duvalier, que convirtieron el país en un laboratorio de lo que fueron las dictaduras de Centro y Suramérica. Las víctimas de la MINUSTAH y del cólera engrosan la deuda. Aún hay una invasión permanente que se traduce en la dependencia económica de los países que lo esclavizaron y no les perdonan haber conquistado su libertad. Pusimos el punto en la I.